El mensaje lleva por título El ayuno de Esther. ¿Cuántos han escuchado hablar del ayuno de Esther? Amén. Y estaba compartiendo con mi esposa ahora algunas cosas importantes acerca de ese tema. Y ella me contaba lo que ella ha recibido de esa enseñanza, el ayuno. Y yo le decía, bueno, hoy vamos a aprender cosas diferentes acerca del ayuno de Esther. Y qué importante es que usted esté atento y atenta. Y la base bíblica es el libro de Esther, capítulo 4, versos del 12 al 17. Esther, capítulo 4, versos del 12 al 17. Esther está en el compendio de los libros históricos de la Biblia. Justo después de Nehemías está Esther. Después de Nehemías, usted va a llegar al libro de Esther. Y es exactamente el libro que está antes de Job. Entre Nehemías y Job, ahí está Esther. ¿Ok? Vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios así, Esther capítulo 4, versos del 12 al 17. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses. Yo quiero que estamos todos ubicados en el pasaje. Yo quiero que todos me sigan en la lectura, porque estos versos, esta conversación que tiene Mardoqueo con Esther es lo que hoy vamos a ver. Hoy no voy a hablar en sí del ayuno propiamente dicho. Voy a hablar de esta conversación entre Mardoqueo y Esther, ¿ok? Entonces ponga atención, voy de nuevo. Capítulo 4, verso 12 dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Verdad qué fuerte está esto? Y Mardoqueo le pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y ella lanza una frase histórica. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que es nuestro sustento. Tu palabra, Dios, que es nuestra guía, nuestro norte. Señor, enséñanos todos los días a buscar más de ti, a refugiarnos en tu palabra, a buscar, Dios, en ella la sabiduría y el consejo que tienes para nuestra vida. Espíritu Santo, en esta hora, úngeme, Espíritu Santo, para ser un instrumento aprobado en tus manos, para poder sembrar esta semilla en el corazón de tu pueblo, así como tú la has sembrado en el mío, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, recapitulando. Esther le manda un mensaje a Mardoqueo, diciéndole, vea Mardoqueo, estamos en un problema. Usted sabe que la ley aquí es tajante y nadie que no haya sido convocado por el rey, ninguna doncella que no haya sido llamada por el rey, se puede acercar al rey. Estoy parafraseando, ¿ok? Estoy parafraseando. Entonces, usted me pide que yo me acerque al rey, pero yo no he sido llamada por el rey. Si yo hago esto, lo que va a pasar es que a mí me van a matar. Naturalmente, Esther está en una encrucijada. Y Mardoqueo
le manda este mensaje que acabamos de leer, ¿ok? Y una de las frases que golpea mi espíritu es cuando Mardoqueo le dice en el verso 14, y quién sabe si para esto o para esta ocasión has llegado al reino. Vea, le voy a decir algo, usted que me está viendo acá, que está aquí presente y los que me están siguiendo a través de la red social. En la vida, todos, en algún momento de nuestra vida, todos necesitamos un Mardoqueo. Todos. Todos en la vida ocupamos a alguien que no me venga a motivar, porque Mardoqueo no está motivando a Esther. Mardoqueo no la está haciendo sentirse bien. Vaya, mi chiquita, no tenga miedo, no se preocupe, todo va a salir bien. El reino de Mardoqueo no le dice eso. Es más, le lanza una sentencia a ella. Todos ocupamos un Mardoqueo en la vida. Usted ocupa un Mardoqueo en la vida. Usted ocupa a alguien que le diga, para esto te ha puesto Dios en este día. Usted ocupa a alguien que lo agarre a usted de la pechera, como decimos en mi pueblo, y le diga, papito, mamita, para esto la puso Dios a usted en sus caminos. Dios no la puso a usted ni lo puso a usted para que usted ande huyendo de las amenazas. Ni para que ande sintiendo miedos y viendo fantasmas. Y Mardoqueo le dice, vea Esther, óigame, no piense usted que se va a salvar estando en la casa del rey, porque hay un edicto, hay una información, hay todo un plan, una estrategia que se ha diseñado para matar al pueblo de Israel, que está en Susa. Mardoqueo se entera de esto, le da informes a Esther, y la idea, el proyecto, el plan, el propósito o el objetivo, como usted lo quiera llamar, es hacer de conocimiento del rey, lo que se está tramando en contra del pueblo judío. Entonces Mardoqueo le dice a Esther, me voy a adelantar el mensaje, le dice, vea Esther, está bien, no diga nada, pero sabe Dios que Él puede librar a Israel de otra manera, y usted perecerá junto con la casa de su padre. Ahora quitemos el nombre de Mardoqueo, quitemos el nombre de Esther, quitemos el nombre de Israel. Ponga el nombre suyo en todo eso. ¿Para qué te puso Dios en tu familia? ¿Para qué te puso Dios en tu casa? ¿Para qué nos puso Dios en esta ciudad? ¿Usted cree que Dios no puede salvar a su familia de 1000 maneras? Claro que lo puede hacer. Pero te la entregó a ti. Te puso a ti ahí, en ese lugar. Y ocupas un Mardoqueo que te llegue a decir, no es tiempo para esconderse, no es tiempo para huir. Porque Dios puede salvar a esa familia de 1000 maneras. Tú no eres indispensable. Wow, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte palabra de un tío a una sobrina. Pero todos ocupamos un Mardoqueo, iglesia. El pastor tiene que ser como Mardoqueo más de una vez. Un pastor que no asuma ese rol de Mardoqueo no está ejerciendo la labor para la cual fue llamado. Un pastor que adormezca a su congregación con promesas, con riquezas y con palabras que Dios no ha dicho, lo que está haciendo es entregando a su pueblo a merced de las garras del enemigo. Por eso, es que la iglesia de estos últimos tiempos tiene que volver a la raíz. Tiene que volver al principio, como fue concebida. Vamos al libro de los Hechos y vamos a ver una iglesia perseguida, una iglesia que es atormentada, pero una iglesia
Hechos capítulo 4, verso 25. Una iglesia que ora con poder y autoridad y le dice, Señor, en medio de la persecución, extiende tu mano para que estos no dejen de predicar tu palabra y tú hagas los milagros. Necesitamos un Mardoqueo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Davidcito? Es que tenemos una fiebre de Esther, porque todos queremos ser doncellas, todos queremos ser príncipes, princesas, que nos perfumen, que nos atavíen, que nos veamos lindos, deseables, pero nadie quiere asumir el rol que le toca. Por eso la ciudad está como está. No es problema mío. Eso es el gobierno, los diputados, el presidente, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Mire, en los últimos 4 años, Costa Rica se ha vuelto una academia de profesionales en derecho y en política que no tenemos idea. Ahora todo el mundo es experto en política. Pero es que es muy fácil, Martita, señalar desde afuera. Es muy fácil tirar la pelota para el otro lado. ¿Sabe qué es lo que está haciendo la iglesia hoy, Víctor? La iglesia hoy está tolerando los pecados en masa. Los mismos pecados que en privado la iglesia practica. Es muy fácil pararse de un púlpito y condenar al pueblo. Pero cuando me bajo del púlpito, ¿qué pasa? Diga conmigo, necesito un Mardoqueo en mi vida. Conste, cuando mañana le aparezca un Mardoqueo, no huya. No huya. ¿Hacia dónde quiero llevarlo en esa enseñanza? ¿O hasta dónde me está guiando el Señor para que lo lleve a usted? Número 1, usted debe aprender a conocer cuál es su realidad. ¿Cuál es su realidad? No la realidad de la comunidad donde usted vive, no, la suya. La realidad tuya, en tiempo y espacio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y a qué has sido llamado? ¿Quién soy? ¿Y a qué he sido llamado? Esa enseñanza tiene que ver con propósitos, tiene que ver con desafíos, tiene que ver con valor, con virtud y con gracia. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo ejemplificó diciendo, porque una lámpara no se pone debajo de la mesa. ¿Se pone a dónde? Arriba. Si la vela se enciende, es para alumbrar a todos, no solamente para alumbrarme a mí. En un cuarto oscuro, encendemos una vela y la luz resplandece solo para mí. Es para todos los que estemos ahí. ¿Cierto, sí o no? ¿O me equivoco? Haga el ejercicio un día, apague todas las luces de su casa, reúnalos en la sala y diga, voy a prender una vela, pero solamente me va a alumbrar a mí. Se va a dar una sorpresa. Porque esa luz va a alumbrar a los demás. Esa es la iglesia. Y eso es lo que Mardoqueo le enseña a Esther. Y se lo enseña de la manera más dura. En 2 platos. En 2 platos. Si la iglesia, oiga, esto es fuerte. Si la iglesia no está para bendecir a otros, la iglesia se vuelve insípida e infiel. La iglesia tiene que aprender cuál es su naturaleza y para qué fue puesta. La iglesia no está puesta para ser
una bolsa de valores como Wall Street. La iglesia fue puesta para bendecir a otros. Si no cumple ese rol, la iglesia perdió su sabor como la sal que pierde su sabor. Se volvió una iglesia infiel al propósito y se vuelve una iglesia insípida. La iglesia ocupa que Mardoqueo esté siempre constantemente recordándole al pueblo cuál es el rol que tenemos. Hay una voz en tu corazón en este momento que te está diciendo a qué has sido llamado. ¿Sabe qué es lo que puede pasar en este momento, en ese mensaje? Que usted empieza a rebobinar en su corazón anhelos, sueños, metas, proyectos que usted dejó en stand-by. Por el miedo, por el qué dirán, por el confort, por muchas cosas. Y hoy hay una voz que te está diciendo, que quizás para eso Dios te llamó. Yo cada vez estoy más convencido que Dios me llamó para eso, usted sabe. Y quiere que se lo demuestre, ¿por qué? Porque viera lo que me cuesta pararme aquí. La lucha diaria. Y entre más oposición hay, más entiendo que este es mi llamado. Esta es mi camisa. Pero yo ocupé un Mardoqueo que se parara a la par mía y me dijera las 4 verdades. Y no uno, he tenido varios. Y en el momento a uno le da acidez, a uno le da agruras, a uno se le sube la presión, uno se le hincha la arteria, uno se pone rojo, pálido, hay algunos que se ponen pálidos. Pero necesitamos un Mardoqueo. ¿Usted cree que para Esther fue fácil, fue sencillo recibir ese mensaje de Mardoqueo? A la larga Esther dijo, bueno, mi tío me va a comprender. Mi tío va a saber lo que yo estoy pasando y va a saber que para mí es una tarea muy difícil. Lo que menos esperaba Esther era la respuesta a Mardoqueo. ¿Qué representa Mardoqueo en nuestra vida? Representa a aquellas personas que no traicionan los principios ni los valores. Ocupamos de esa gente en el pueblo. Ocupamos de esas personas en la iglesia. Personas que no traicionan los principios ni los valores. Personas que no se dejen impresionar por un título. Que no se dejen apantallar por un título, ni se dejen sobornar por un título. Qué rudo se la puso Mardoqueo a Esther, ¿verdad? Seguramente si a mí me mandó un mensaje de esos, lo dejo en visto. Déjalo por seguro, lo dejo en visto. No es conmigo el asunto. Óigame, si la iglesia no cumple su llamado, la acción inmediata de parte de Dios es que Él va a quitar su candelero de en medio de ella. Apocalipsis capítulo 2, verso 5, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Si la iglesia no cumple su llamado, si la iglesia no cumple su propósito, el efecto inmediato es que Dios quita su candelero en medio de ella. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. ¿Y cuántos de acá somos iglesia? Se me fueron los que son iglesia. Se me fueron los que son iglesia. Hay gente que sigue pensando que la iglesia es este edificio. No, la iglesia es usted, hermano. Ahora, Jacqueline, imagínate lo que es que Dios te diga, Jacqueline, si no cumples su propósito, voy a quitar mi candelero en medio de ti. ¿Y cuál es el candelero? ¿Qué representa el candelero? Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, el candelero era la luz la menorá, aquella lámpara de 7 brazos que alumbraba donde estaba el pan de la proposición, en el lugar santo. Y el pan de la proposición en nuestro tiempo es tipo de la palabra. ¿Y quién nos dará a nosotros la revelación de la palabra? El Espíritu Santo. Por eso es que hay mucho evangélico. No hablo cristiano creyente, hablo de evangélicos. Por eso es que hay mucho evangélico
en este tiempo que están brotando, pero hasta en las alcantarillas salen, llenos de emociones, fascinados, encantados, embrujados, saliendo de templos, de edificios, con unas herejías tan terribles, pero necesitan un Mardoqueo. ¿Qué es lo que pasa, Betica? Que cuando Mardoqueo le habla a la iglesia, ay, no sea concho, pastor. No sea grosero. No, hábleme bonito. Wow. Prefiero hablarle feo aquí, que nos veamos en el cielo, y no hablarle bonitos, y después irle a contar chistes al infierno. Dale un aplauso al Señor. Prefiero caerle mal 5 minutos y no caerle mal toda la eternidad. Papá. Ok, esa es la introducción, ¿verdad? Vamos al mensaje. Es una conversación entre Mardoqueo y Esther, entre el llamado y el propósito. Mardoqueo representa el llamado, Esther representa el propósito. Usted tiene que tener un encuentro. Usted es llamado. ¿Cuántos de aquí somos llamados? Amén. Usted tiene que tener un encuentro con su propósito. Tienes que encontrarte con tu propósito. Y cuando te encuentres con tu propósito, te darás cuenta, sí o sí, que no puedes rechazarlo. No puedes rechazarlo. Y Mardoqueo, volvamos al verso 13, y Mardoqueo le dice, mira Esther, sobrina, yo te amo, te quiero, pero date cuenta de algo, tarde que temprano vas a tener que revelar tu verdadera identidad. Eso es lo que Mardoqueo le está dando a entender a ella en el verso 13. Andreita, tarde que temprano, en esa alameda, en ese barrio, en esa casa, tendrás que sacar a relucir tu verdadera identidad. Hermano José, tarde que temprano, en esa empresa, tendrás que dar a conocer tu verdadera identidad. Esos son los mardoqueos que ocupamos. Esos son los mardoqueos que ocupamos. Propensos a condenar los pecados ajenos, pero los practicamos en privado. Cada cristiano está llamado a cumplir con una obra que no puede delegar. Sencillo. Le toca a usted. Cada uno de nosotros es lámpara en nuestra casa, en nuestra familia. Una cosa es ser lámpara y otra es ser un lamparoso. Y actualmente hay muchos lamparosos que hasta predican. Hermanos, yo no sé qué tiene Dios con nosotros, pero ahí le va. Agárrese. Iván, vuelve a ver a los ojos. Si fallas en tu asignación, esa será tu solemne desgracia, por muchas riquezas que acumules. Mi asignación no es llenarle los bolsillos a usted de dinero. Porque si esa fuese mi asignación, hermanos, yo no me complico la vida. Desde mi casa lo atiendo. Y fuéramos todos ricos, ¿no le parece? Mi asignación es llevarlo a usted a encontrarse con su propósito. Le guste o no le guste. Lo acepte o no lo acepte. Hay propósitos, hermanos, que uno ni los entiende y menos los va a aceptar. ¿Cómo va a aceptar algo que yo no entiendo? Primero lo primero. Acomodando, el apóstol Pablo, el consejo paulino es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si mi mente es carnal,
todo lo que yo haga será carnal. Y nunca voy a estar yo en conexión con mi propósito. Siempre voy a andar pensando puras estupideces. Repito, si fallas en tu asignación, será para ti una solemne desgracia. Pero, si la cumples, será para ti gloria eterna. Bienaventurado el que hallare haciendo su obra cuando el Hijo del Hombre venga. Si Dios te llamó a interceder, interceda. Si Dios te llamó a orar, ore. Si Dios te llamó a evangelizar, evangelice. ¿Qué está esperando? ¿Que se le llene el bus? Es pastor, estoy esperando una señal del cielo. ¿Pero qué más señales quiere? ¿Qué más señales quiere? Para los que son fanáticos a la astronomía, hubo un eclipse de luna hace unos días acá, una luna roja, y ni en así entendió. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que eso se ponga peor? Dígale que está a la par, no huyas de tu propósito. No huyas de tu propósito. No huyas. Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás estando en la casa del rey más que cualquier otro judío. Hermanos, quiere que le diga algo, y eso es la parte que a nosotros a veces nos duele y no nos gusta, pero a veces es mejor prevenir un mal antes que acontezca. Qué rico es cuando uno recibe una enseñanza como esta, que lo previene a uno del error, que lo previene a uno de la maldición, que lo previene a uno del mal, antes de que ésta aparezca. Porque cuando el mal se me viene encima, aparecen un montón de profetas. ¿Ya para qué, hijo la lora? Pero Mardoqueo aquí le anticipa a ella. Esther, tienes una asignación, tienes un propósito. Más te vale que la cumplas. Porque la nación de Israel se puede salvar. Dios la va a hacer, la va a salvar. Si el propósito es salvarla, la va a salvar. Pero tú y la casa de tu padre desaparecerán. No te confíes en el que estás en el palacio del rey, que eso es impenetrable. No te confíes. Porque el mensaje que Mardoqueo le dice, porque nuestro Dios penetra aún en medio de las paredes. A veces nos atrincheramos en la casa, ¿verdad? No quiero hablar con nadie. Porque nos sentimos seguros en la casa. Ponemos doble paso todo el día. Enllavados ahí, que si hay un incendio, Dios no quiere una desgracia. Hermano, le tengo una revelación poderosa en esta noche. Le tengo una revelación poderosa. Atesórala en su corazón. Pero Dios atraviesa paredes. Así que, por más que te atrincheres en tu casa, Dios te va a visitar ahí. Dios atraviesa paredes, hermanos. Jesús no se apareció en medio de los que estaban ahí, en medio de los 11 cuando resucitó, todo cerrado, y Él atravesó las paredes, se puso en medio de ellos. Qué rudo, ¿ah? Y uno pensando que encerrado en la casa iba a estar a salvo. No, hombre. No se confíe. No se confíe. En el verso 13 nosotros entendemos algo muy importante. Tenemos que evitar la tentación de salvarnos a nosotros mismos. Año 1810 se hundió el Titanic. Todas las personas que se ahogaron, el 80% se pudo haber salvado. Pero el egoísmo que imperó en aquel momento en una sociedad marcada por el populismo que denigraba a los pobres, evitó que en un bote que podían caber 100, 150 personas, solo viajaran 20. La mayoría de las personas se ahogó en ese mar, no por el iceberg. La mayoría de las personas se ahogó ahí por el egoísmo de los demás. Ahora, tráigalo a colación.
Hay mucha gente que se está muriendo en este tiempo, no por el pecado. Bueno, sí, por el pecado es una. Pero hay mucha gente que está perdida, sin rumbo, por el egoísmo nuestro. Porque nos negamos a darle la palabra, porque nos negamos a exhortarlo, porque nos negamos a decirle. Y peor aún, cuando usted sabe que el asunto es con usted y usted se esconde. Peor aún. Ay, Dios. Evitemos la conducta egoísta de anteponer nuestros intereses a los intereses del propósito divino. Ay, no, yo no hago reuniones en mi casa porque, ay, no, es que, ¿qué va? Esta gente viene y los sillones me los maltratan. Hermanos, en mis sillones han derramado café. Un día llegué, me encontré un dibujo en el brazo de un sillón y digo, ¿y esto qué es? Aquí no se reúnen chiquitos. Pero no por eso yo voy a cerrar mi casa. Bueno, ahora sí la tengo cerrada porque está en construcción. Pero ya una vez que eso termine, volvemos a recibir a los hermanos en la casa. Porque para mí es una bendición que lleguen a mi casa. ¿Qué es lo que va a pasar la otra vez? No les voy a decir, pero tengo cámaras escondidas para ver quién es el travieso. Evitemos. Mire, mi esposa y yo, si algo hemos tenido, hermanos, vea, no nos importa si la gente agradece o no agradece. Nosotros hemos ido a donde tengamos que ir, a dejar, a recoger, a llevar, y al final la gente no te agradece nada, pero es que yo no lo hago por ellos, es que es mi propósito, es mi llamado. En estos días yo me he sentado con ella y le he dicho, vea mami, día por derecho, viera la lista que tengo. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo salir corriendo y dejar todo botado. El martes aquí en el altar, aquí humillado delante de Dios, le decía al Señor, Señor, si el problema soy yo, es fácil arreglarlo. Pero que este pueblo crezca. Pero que ese pueblo crezca, es mi deseo. Que no se devuelvan al mundo, sino que avancen. Hermano, para uno lo más lindo es que usted alcance su propósito. Cuando los veo así uniformaditos, como viene David Nati, con camiseta, con gorra y todo, identificados con la causa, eso me inspira, porque ellos están en sintonía, porque veo la frecuencia en la que están, y digo yo, qué bonito. Cuando veo a Jackie aquí, que al principio Jackie no me soportaba ni ver, ahora viene y trae a Iván. Eso es lindo. Eso es propósito. El hermano Alonso con todas las alambradas que ha pasado y ahí viene. Llegará como 3 buses, un pirata y después una lancha, pero él viene. Esos son propósitos, hermanos. Entonces, de verdad, no podemos nosotros anteponer, ay no, es que mi casa, es que mi carro. Nada de eso es mío. Nada. Además, yo no nací en un carro. Yo nací a trole. Y la primera bicicleta que tuve fue una chopper de segunda. Tuve que forrarle el asiento con una media de fútbol. Y una compañera se burló de mi asiento, de mi bicicleta. Ya la perdoné en un encuentro. Casi 40 años después la perdoné. Porque yo no sabía que tenía ese rechazo ahí. Hermano, pues nosotros no nacimos en carro. Yo también usé la tenis para frenar la bicicleta. Un día en una pendiente tuve que meterle el pie atrás porque no frenaba. Viera la chorcha de caucho que le salió a la tenis por un lado, la llanta caliente. Esa es la realidad de uno, de ahí venimos. Y ahora porque Dios nos tiene ya acomodados y gracias a Dios, pues más bonitos y más elegantes, ahora se va a olvidar uno de dónde salió. No, hermanos. Entonces, no anteponga sus intereses a los intereses de Dios. Porque Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, vea, con todo el amor que yo le tengo, pero si usted no cumple, la bronca no es conmigo, la bronca es con Dios. ¿A cuántos de aquí Dios no les ha hablado para que abran su casa, para que evangelicen? Y tal vez los que nos están viendo, dentro y fuera de esta nación de Costa Rica, donde sea que este mensaje esté llegando.
¿A cuántos Dios les habla? Y no. Ay, es que no. Ocupamos un Mardoqueo. Otra revelación. La primera revelación es que Dios atraviesa las paredes, ¿verdad? La otra revelación es que el egoísmo se convierte en pecado, hermanos. Y necesitamos ser liberados del egoísmo, al igual que necesitamos ser liberados de la murmuración, del chisme, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, la drogadicción, etc. El egoísmo. Necesitamos ser liberados de eso. ¿O usted no sabía eso? Que necesita ser liberado del egoísmo. ¿Usted ha visto una persona egoísta? El primer síntoma de una persona egoísta es amargada. ¿Es en serio? Una persona egoísta es por naturaleza amargada. ¿Y qué dice el autor de la carta a los hebreos respecto a la amargura? Que la amargura no nos dejará entrar en el reino de los cielos. Vea cómo llegamos nosotros a grandes revelaciones de detalles tan pequeños, cuando dejamos que la palabra nos enseñe. Ahora, lo que Mardoqueo le dice, y para terminar en esta noche, lo que Mardoqueo le dice, lo que Mardoqueo nos dice a nosotros, lo que Mardoqueo le dice al pastor Freddy. Pastor Freddy, si usted ha decidido ser parte de la iglesia de Cristo, ha decidido ser parte también del cuerpo de Cristo. Pero es que todos queremos ser parte de la iglesia y no queremos ser parte del cuerpo. ¿Se la barajo en dos platos? Sencillo. Estamos muy dados a ser políticamente correctos. Soy parte de la iglesia, voy a la iglesia, me congrego, diezmo y ofrendo. Punto. Pero eso no es ser parte del cuerpo. El que es parte del cuerpo entiende que tiene una función dentro de ese cuerpo, dentro de esa organización. Hay unos que son pies, otros son manos, otros son ojos, otros son boca, otros son oreja, pero la cabeza es Cristo. Una cosa es ser parte de una organización eclesiástica y otra es ser parte del cuerpo de Cristo. Mi esposa y yo, para que usted entienda por dónde va esto, mi esposa y yo, cuando nos sentamos, cuando Dios nos dio la orden de que saliéramos del ministerio donde estábamos, al cual también yo llevo mucho en mi corazón y los honro, porque aprendí mucho de mis pastores Luis y Ania, pero cuando salimos de ahí nos sentamos a conversar, y lo que le dije a ella fue esto: Dios no me sacó para irme a trincherar debajo de los ruedos de otro pastor. Y no es de que yo jugara de importante, no, es de que yo entendía verdaderamente cuál era mi propósito. Porque si Dios lo que quisiera era que yo anduviera guindando los ruedos de otro pastor, mejor mira que donde estaba. Y estaba bien, tener títulos, llamados, funciones, asignaciones, etcétera. Pero cuando usted entiende cuál es su propósito, usted deja de andar cazando mariposas. Usted deja de andar jugando, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ay, hoy sí, mañana no. Usted entiende cuál es su llamado, cuál es su propósito. Eres un llamado que necesitas encontrarte con tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Es la pregunta de esta noche. ¿Cuál es tu propósito en Cristo? Le he hecho dos preguntas que tienen una gran introspectiva. Número 1, ¿quién es usted? Y número 2, ¿cuál es tu propósito? ¿Quieres que te diga algo? Ocupamos un Mardoqueo que nos ubique. Y ese Mardoqueo es el Espíritu Santo que nos habla. Es el Espíritu Santo que nos redarguye. A veces, hermanos, a veces el Espíritu Santo nos abraza, nos consuela, pero a veces hay momentos en que tiene que exhortarnos. Y cuando Dios exhorta, cualquier corrección humana se queda corta.
Entonces, no espere que Dios lo exhorte. ¿Está bien? Termino. Vaya conmigo. Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Ese mensaje no lo voy a terminar hoy. Lo termino el domingo, si Dios lo permite. ¿Está bien? Entonces el domingo no falte. El domingo tenemos el sello de ese mensaje. Primera carta a los Corintios. Vea lo que Pablo nos enseña a nosotros, tomando como base lo que Mardoqueo le dijo a Esther. ¿Ok? En el verso 14 Mardoqueo le dijo. En verso 14 Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en ese reino? ¿Ok? Entonces, Mardoqueo le habla a Esther para que Esther abrace su llamado y cumpla su propósito. Para que no mire la imposibilidad y la amenaza. ¿Ok? Mardoqueo le habla a ella, le habla no desde el alma, le habla desde el espíritu. Porque si Mardoqueo le habla desde el alma, la hace llorar y la deja ahí sentadita. Ay, mi chiquita no tiene razón, mamita. Eso es mejor que orémosle a Dios para que mande otro en lugar suyo, porque no, Dios guarda, usted está muy jovencita para eso. Imagínese, ¿cómo va a hacer usted enfrentarse a ese hombre tan bravo, tan malo? Ojo, Pablo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos 25 al 27. Vea que esto es importante que usted y yo lo entendamos en esta noche. Le dice Pablo a la iglesia, le dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos del 25 al 27, le dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Ok? Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no a lo loco. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo está diciendo, yo no ando a lo loco. Ya, yo voy con dirección. Dios me sacó a mí con dirección, no para andar dando golpes al aire. Verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se acuerdan de la enseñanza que compartimos la semana pasada acerca de pozos y cisternas? Yo le decía a usted que cuando Dios lo saca a usted de una cisterna, o cuando Dios, vamos a ver, voy a regresarme bien a la enseñanza, cuando Dios llamó a Lázaro, lo sacó de la tumba, le dijo: Lázaro, ven aquí, en el original. O sea, Jesús no le dijo a Lázaro: Lázaro, salga, y va a ver para dónde agarra. No, la voz fue directa, y la voz fue objetiva, y la voz llevaba un propósito. Lázaro, ven aquí. Cuando Dios te saca de una cisterna, Dios no te saca, como dice Pablo, a la aventura. Lo que Pablo está diciendo ahí es que él no corre a lo loco. Voy a ver para dónde agarro. Ayer fui a San Ramón, mañana voy a ir a Turrialba. No. Pablo nos enseña a nosotros que aún en los propósitos de Dios tenemos que ser ordenados para poder ser eficientes y eficaces. Eficiencia y eficacia no son lo mismo. Eficiencia es hacerlo constantemente. Eficacia es dar en el blanco. A veces somos muy eficientes, pero poco eficaces. Usted tiene que aprender a ser eficiente y eficaz. Es decir, no solamente contentarse con hacerlo. Bueno, por lo menos lo hice. Yo no sé si sirvió o no sirvió, pero lo hice. No, ese es un error. Es un error de tu contexto, de tu realidad.
Tienes que contentarte con hacerlo, sí, pero tienes que lograr el objetivo. Y si hoy no salió, mañana tienes que ir a buscarlo de nuevo. Eso es eficiencia y eficacia. Y Pablo nos enseña a nosotros que debemos cuidarnos de ese pecado. Ustedes saben qué terrible, o sea, para mí, voy a hablar de mí, qué terrible para usted sería ver a su pastor, el que un día usted le exhortó de un púlpito, de un altar, verlo después en la calle, habiéndole dado la espalda a Cristo, habiéndole dado la espalda al llamado, abrazado ahora con Satanás en el mundo, en aquella decadencia. Hermanos, que no hay que juzgar, yo no lo estoy juzgando a él, estoy analizando una realidad que dice Pablo. No vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para muchos, en unas versiones dice, habiendo sido yo maestro para muchos, ahora yo venga a ser reprobado. Y esa es la primera enseñanza que quiero que usted se lleve hoy del ayuno de Esther. Cumpla su propósito. El llamado y el propósito se tienen que encontrar en el camino. Si el llamado y el propósito no se encuentran, es porque el llamado le huye al propósito. Yo sé que tengo una asignación, yo sé que tengo un trabajo, sé que tengo una responsabilidad, pero es mucho para mí. Mejor no me meto en eso. Yo hubiese podido hacer eso junto con mi esposa hace 5 años, lo hubiéramos podido hacer. ¿Quién nos iba a condenar? Nadie. Pero Dios y yo sabemos que si yo hubiese actuado así, hermanos, ni siquiera estuviera en los caminos de Dios, se lo aseguro. Porque cuando el llamado le da la espalda al propósito, nada funciona. Y temo que en este tiempo hay muchos llamados que le están dando la espalda al propósito. Que usted no sea uno de esos. Amén. Cierre sus ojos, quiero orar por usted en esta noche solamente. Padre, te doy gracias por tu palabra.